Buenos días, maestro. Le vengo a explicar. El primero de ellos explica una forma de construir un triángulo semejante a partir de uno previamente existente. Los triángulos semejantes son los que tienen ángulos coherentes. Esto deriva en sus lados homólogos sean provisionales y viceversa. Mientras que el segundo desentraña una propiedad esencial en los circuncentros de todos triángulos rectángulos, encontrarse estos en el punto medio de la hipotenusa, el que a su vez ha de construir la geometría es ampliamente utilizado para imponer condiciones de construir los ángulos rectos. Si diversas rectas paralelas son intersectadas por dos transversales, los segmentos determinados por las paralelas y corresponde entre transversales son provisionales. Y el primer ejemplo, o el primer teorema. Una aplicación del teorema de Tales. Como definición previa al enunciado del teorema, es necesario establecer que los dos triángulos son semejantes y tienen los ángulos correspondientes en iguales o si sus lados provisionales entre sí. El primer teorema de Tales corrige uno de los resultados más básicos de la geometría, a saber que teorema. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que sea semejante con el lado. Según parece, Tales descubrió que el teorema mientras investigaba las condiciones del paralelismo entre dos rectas. De hecho, el primer teorema de Tales puede enunciarse como la igualdad de los cocientes de los lados son triángulos y no coinciden suficiente paralelismo. Sin embargo, la principal aplicación del teorema y la razón de su fama deriva del establecimiento de la condición que semeja de los triángulos a la raíz, de la cual se obtiene el siguiente colorio. Aplicación del establecimiento de la existencia de una relación que semejaría entre ambos triángulos, se deduce la necesaria probabilidad entre sus lados. Ello significa que la razón entre la longitud de los dos de ellos en un triángulo se mantiene constante en el otro. Por ejemplo, si una figura se van de dos triángulos que la virtud del teorema de Tales son semejantes, entonces del mismo se deduce a modo colorio que se cociente entre los lados A y B. El triángulo pequeño es el mismo en el que se coincide entre los lados D y C, entre el triángulo grande. Esto es como por el teorema de Tales ambos triángulos son semejantes y se cumple la siguiente fórmula: A entre B es igual a D entre C. Este colorio es la base de la geometría descriptiva. Su utilidad es evidente. Según el Heródoto, del propio Tales empleó el colorio de su teorema para medir la altura de la pirámide de Keops en Egipto. En cualquier caso, el teorema demuestra la semejanza entre los dos triángulos, no la consistencia del cociente. Del primer teorema de Tales se deduce, además, lo siguiente: realmente es otra variante de dicho teorema, y a su vez coincidía con el mismo. Si las rectas A, B y C son paralelas y se cortan entre otras dos rectas R y S, entonces los semejantos que determinan en ellas son provisionales. Segundo teorema.
la figura. Ilustración del emudento del segundo teorema de Tales de Mileto. El segundo teorema de Tales de Mileto es el teorema de la geometría particularmente enfocado en los triángulos rectángulos, las circunferencias y los ángulos inscritos. Consiste en el significado enunciado. Teorema segundo. Sea un punto de la circunferencia del diámetro A y C o el centro O distinto a la A y C, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo donde A, B y C de 90 grados. Este teorema es uno de caso particular de la propiedad de los puntos coincididos de la aplicación de ángulos inscritos dentro de una circunferencia. Demostración. Muchas gracias, maestro. Hoy le vengo a presentar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del área de los cuadros de las respectivas longes de los catetos. Es la posición más conocida entre las que tienen su propio nombre en la matemática. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadros de los catetos. Pitágoras. Si en un triángulo rectángulo de los catetos es la longitud A y B y la medida, si es un triángulo rectángulo de los catetos de la longitud A y B y la medida de la hipotenusa S, entonces se cumple la siguiente relación, la fórmula a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Número 1. De esta evaluación se deducen tres colaborativos de verificación algebraica y aplicación práctica. A es igual a c es igual a la fórmula cuadrada de c cuadrada más b cuadrada. B es igual a c cuadrada menos a cuadrada igual a c cuadrada. El teorema de Pitágoras fue comprobado en el siglo VI por el filósofo y matemático griego Pitágoras, pero estima que pudo haber sido previo a su ausencia, demostrando abajo la otra denominación. Respecto de los bolivianos, hay esta nota. Desde el punto de vista matemático, las novedades más importantes que registran los textos bíblicos se refieren a la solución algebraica y las ecuaciones lineales y cuadráticas en el conocimiento del llamado teorema de Pitágoras y su consistencia numérica. La imagen. Teorema de Pitágoras tiene este nombre por su demostración sobre todo del esfuerzo de la escuela Pitágora. Anteriormente en Mesopotamia, en el antiguo Egipto, se conocían las ternas de valores que se correspondían de los lados del triángulo rectángulo que se utilizaban para resolver problemas respectivamente con los citados triángulos, tal como se indica en alguna de las tablillas de los paralíbros. Sin embargo, no se ha perdurado ningún documento que se exponga teóricamente su relación. La pirámide de Kefren, datada en el siglo XVI a.C., fue la primera gran pirámide que se construyó basándose en el llamado Triángulo Sagrado de Egipto, con proporciones 3, 4 y 5. Ejemplo: triángulos. Resumen de conversación de designación. Vértices A, lados